Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN Radio y Televisión, en su programa Fuego Cruzado, el cual transmitimos los viernes, pero usted puede verlo a través de nuestra plataforma de YouTube y de las redes sociales en el momento en el que disponga de tiempo para verlo, porque créanme que no tiene desperdicio. Hemos escuchado una, otra y otra vez que debemos estar muy enterados del pasado para que en el futuro no se repitan los mismos errores. Pero bueno, esto lo hacen hasta para recordarnos lo sucedido hace 500 años, cuando hace unos meses, hace unos días, el año pasado, hace 5 años, venimos escuchando promesas incumplidas, muchas de ellas, por desgracia, mentiras, falsedades, y bueno, un pequeño resumen, muy pequeño, solamente de algunas de ellas presentamos a ustedes. ¿Se acuerda usted cuando nos dijeron y nos prometieron que no nos iban a fallar? Ahora, ¿puede usted revisar su cartera, su bolso, su trabajo, su entorno y decir que esto se cumplió? Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta la actual y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. No tengo más que decirles, solo así, abrazarles mucho, decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Hubo una frase repetida una, otra y otra vez. Primero los pobres. Y como frase pegó. Y muchos la repitieron y sirvió para los discursos, para las presentaciones. Sin embargo, la realidad es otra. No solamente aumentaron quienes están en un porcentaje de extrema pobreza, sino algo que es sumamente doloroso, nuestros niños. Ellos, de acuerdo con la UNICEF y de acuerdo con los reportes oficiales, están sumidos en la desnutrición y en la pobreza. Y entonces se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos. Pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Cumplido. Estoy contento porque se ha aprobado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios. Por el bien de todos, primero los pobres. La pobreza en México aumentó. Según el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, pasó de 41.9 a 43.9% entre 2018 y 2020.
es decir, de 51.9 millones de pobres a 55.7 millones de personas en esta condición. Estos niveles de pobreza responden a decisiones sobre qué hacen y qué dejan de hacer los gobiernos en los tres ámbitos del país, que se ven reflejados en las decisiones, en los ingresos. La pobreza extrema también incrementó de 8.7 millones a 10.8 millones de mexicanos. Que muchos que ya eran pobres ahora pasaron a ser pobres extremos. Quienes son los nuevos pobres, pobres que ya lo eran y que hoy pasaron a pobres extremos. Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala son los estados que más aumentaron su población en condiciones de pobreza, mientras que Nayarit, Colima y Zacatecas son las entidades que disminuyeron esta situación. Quintana Roo pasó de tener 1/3 de su población en situación de pobreza laboral a más de la mitad de la población, alrededor del 52%. Lo que disminuyó es el acceso a los servicios de salud. Hubo una modificación del comportamiento de la propia población. En ocasiones prefirió no acudir a los servicios o que no encontró que el servicio estuviera disponible. En tanto, el acceso a una alimentación de calidad también disminuyó y el rezago educativo aumentó 0.25%. Procesos que no han culminado y que siguen teniendo afectaciones que se están acumulando en el aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes en estos meses por la pandemia y por el aún no regreso a clases. Y bueno, tenemos el renglón educativo, en donde fíjese usted que ya no se trató solamente de hablar de poner campos deportivos o pues llevar a algunos planteles que tienen espacios a que se crearan ahí algunas canchas, tal vez de básquetbol, tal vez de tenis, tal vez, pues no sé, de mesas, de ping-pong. No, hombre, se fueron más allá. Nos hablaron incluso de promociones de área cultural. Bueno, como tú sabes, en los últimos días hemos estado hablando sobre la educación por los polémicos libros de la SEP y también sobre la pobreza por el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, el Coneval. Y es que en su último informe dijo el Coneval que la pobreza había reducido 16%, como tú ya lo informaste en este espacio, pero también dentro del informe hay otra información, sobre todo este desagregado de carencias sociales, y en este incluye el rezago educativo. Y del 2020 al 2022, en México, 700,000 jóvenes se sumaron a las filas de rezago educativo, dando un total de 25.1 millones de personas que lo padecen en el país. Pero eso no es todo. También dio otra cifra bastante importante sobre las personas que nacieron antes de 1982, que más o menos tendrían 41 años en este momento, y es que 23.7% de estas personas no tienen la primaria o no cuentan con la primaria terminada. Y también una cifra bastante lamentable, que es del 15.9% de la población entre 3 y 21 años no asiste a la escuela hoy. Estas cifras son importantes, Pedro, porque claramente son un resultado de la pandemia y de los efectos negativos de la pandemia en las personas que desertaron de la educación, en la llamada deserción escolar. Y ahora que hemos estado hablando mucho sobre la educación pública, pues creo que vale la pena abordar que exista un sistema educativo que incluya a estas personas que no están hoy en el sistema educativo, que no tienen acceso a la educación pública, para que pueda disminuir esta cifra que tenemos hoy. Son imborrables las grandes tragedias, dos de ellas vistas en terremotos en la Ciudad de México. Una en 1985, la otra en el 2017. ¿Cuántos años han pasado? Y siguen sin satisfacerse las necesidades surgidas producto de esas reacciones de la madre naturaleza en nuestra contra. También se prometió, tampoco se cumplió. Hoy comienza el plan para apoyar a damnificados. Cumplido. Nada más en templos, de más de 2,000 templos destruidos por los sismos, llevamos más de 1,000 reconstruidos. Ya en el caso de vivienda, en el caso de centros de salud, de escuelas, el 80% de avance. Hemos invertido nada más en esto, desde que estamos, alrededor de 30,000 millones de pesos.
Ha quedado preocupación principalmente en el tema de la Ciudad de México, bueno, un sector, uno de los temas que han preocupado y que incluso se habló en algunas de estas asambleas, pero que a final de cuentas lo importante es la demanda o la denuncia que tienen las personas que todavía se mantienen afectadas, es el asunto de los damnificados por la reconstrucción, ese tema de las viviendas por los sismos de 2017. Lo que ellos acusan es que no se ha logrado un avance como se ha manejado pues oficialmente, pero que también ellos me han mencionado que pues han recibido un trato no como personas damnificadas, sino pues incluso todo tipo de maltratos, ha habido, ellos mencionan discriminación. Hay el caso de una de estas personas que han hecho este tipo de declaraciones, o bueno, que hicieron en su momento, Miguel Ángel Tirado, que es una de los damnificados, que era un adulto mayor de una de estas, de uno de estos edificios, esto en Petén 915, que mencionan ellos y otros de los damnificados que una de las órdenes que se dio que fue que pasaran algunas de estas propiedades, más de 90 de estos inmuebles, desde la entidad encargada que pasaran al INVI para que pudieran reconstruirse estos multifamiliares. Sin embargo, a partir de ahí, lo que ellos mencionan es que ha habido una serie de inconsistencias o irregularidades y también injusticias porque les quieren dejar este tipo de departamentos a pagar a 20 o 30 años cuando son adultos mayores. De hecho, este señor Miguel Ángel pues ya murió hace como mes y medio y no vio reconstruido su hogar. Pregúntale, presidente, ¿quién va a atender este tema para poner un orden, una reconstrucción del cronograma que se pueda cumplir? Porque lo que ellos denuncian es que, bueno, pues fue una promesa de la ex jefa de gobierno y que no se ha cumplido hasta ahora, incluso con el actual jefe de gobierno ven que pudiera haber no avances. ¿Quién les tendrá que poner orden a ese tema para atender pues justamente a estas personas damnificadas? El jefe de gobierno. Pero están saliendo todas estas cosas por politiquería, porque este proceso está actuando de manera tendenciosa y con deshonestidad. Proceso. Entonces, es como lo que hablábamos de Santis. Como hay un proceso electoral allá, pues hace propaganda en contra de los migrantes. Aquí Proceso está haciendo propaganda en contra, ¿sí?, de un aspirante, hombre o mujer. Entonces es muy obvio, muy obvio, muy obvio. Pero es un periodismo inmoral. Que no tiene que ver con la ética periodística, con la verdad. Es lamentable que estemos hablando de estos temas. Es decir, presidente, que las personas que se vean afectadas en cualquier situación no pueden hablar en tiempos electorales ni denunciar, sobre todo porque es un tema que se abordó en algunas de las asambleas. Sí. Pues ahora sí que no son los medios, lo mencionó la aspirante. No, sí pueden hablar, como yo también puedo decir, pues, de que la revista Proceso lamentablemente está actuando de manera tendenciosa. Eso es todo. Sí, y quienes tienen denuncias que presentar son atendidos y seguirán siendo atendidos. Precisamente. En este caso, sí, para contestar tu pregunta, por el jefe de gobierno. Sí, justo lo que mencionan es que no han sido atendidos, por eso es que han atendido a medios. Van a ser atendidos. Hoy mismo, sí, hablamos con el jefe de gobierno para que busque a estas personas y los atienda. Gracias, presidente. Sobre todo, bueno, lo que mencionan es que muchos ya son adultos mayores, tienen enfermedades, y lo que quieren es ver su casa reconstruida. Pero es todo. Estoy seguro que a todos los están atendiendo.
El día de hoy venimos a manifestarnos tras meses y meses de no tener respuesta de parte del jefe de gobierno. Hemos llevado a cabo muchas diligencias para tratar de obtener cita directamente con él y no hemos sido escuchados. En la última junta que tuvimos el 14 de junio con él, el 95% de los acuerdos fueron incumplidos por parte de la Comisión para la Reconstrucción y por parte del INVI, el Instituto de Vivienda. Al día de hoy, que no tenemos ni un solo avance, ni una sola piedra en nuestros predios. Y el día de hoy aprovechamos para venir a manifestarnos en contra de esta falta de atención y para recordarles que nuestros vecinos siguen falleciendo en la espera de la reconstrucción. Nuestro vecino Miguel Ángel Tirado, líder del predio de Petén 915, falleció y se quedó en la espera de la reconstrucción. 6 años esperando la reconstrucción sin ninguna respuesta por parte del gobierno. Reconstrucción sin corrupción. Reconstrucción sin corrupción. No podemos seguir así. No podemos dejar que el sexenio se acabe sin que haya resultados. Ahora que mire usted, si nos vamos al campo, bueno, no solamente no se ha hablado de darles ninguna protección social a los agricultores, a los hombres del campo. No, se habló en algún momento de los precios de garantía, pero esto de los créditos y de los seguros, eso se fue a la valija del olvido. Bueno, con decirle que hasta los fertilizantes cayeron en ella. Fertilizantes, llevamos 2 años entregando de manera gratuita el fertilizante en todo el estado de Guerrero y lo vamos a ir ampliando poco a poco. Acabamos de terminar la segunda entrega y tengo el compromiso de que se apoye igual en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y en Oaxaca. Esto ya se está haciendo con la planta que fue fruto de la corrupción, esa planta que dejaron, que estaba convertida en chatarra, se rehabilitó, ya empezó a producir, poco, pero ya empezó a producir, y de ahí vamos a sacar fertilizantes. Los campesinos de comunidades de la Costa Chica de Guerrero denuncian que por segundo año consecutivo no les llegó el abono para la siembra de maíz. En marzo pasado, la Secretaría de Agricultura anunció el proceso para entregar fertilizantes a productores en Guerrero, en Morelos, en Puebla, Tlaxcala y Estado de México, con un presupuesto de 1.310 millones de pesos. Desde hace más de un año en punto ha documentado retrasos y omisiones en la entrega de estos fertilizantes. Guillermo Rivera y Jorge Ulloa, nuestros compañeros, estuvieron con ellos. Pero si no tenemos el fertilizante, no hay cosecha, pues. A duras penas da una mazorquita de unos 5 o 6 centímetros. Una cosita que... Sí, nos prometieron según el abono que en 20 días, pero a veces no nos han dado nada. Llevan 2 años. En el Capulín Chocolate, en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica guerrerense, 30 campesinos se quedaron con las manos vacías, aunque les habían asegurado que les entregarían abonos. Sembraba 3 hectáreas. El año pasado, como ya no hubo, sembré 2. Y ahora, pues de plano, ya nada más es 1 hectárea la que sembré. Para sobrevivir, Cándido pidió prestado algunos bultos a familiares, a quienes les pagará con cosecha. 4 bultitos. 2, 3, sí, 4 con este poquito, completamos. La milpa, sin embargo, por el poco abono, creció poco y su calidad es baja. Apenas tendrá para autoconsumo. Si antes cosechaba 7 toneladas por hectárea, ahora serán 3. Pueden ver la milpa, no hemos logrado gran cosa. Oscar conserva el acuse para el fertilizante que otra vez no recibió. Como aquí en otros pueblos igual, gente que ya tenían tiempo recibiendo el abono, se lo quitaron, con el abono rinde. Pero sin abono no rinden ni el 40%. Muchas de las gentes campesinas están cansados de cada año meter y meter más papeles y papeles porque no quedamos en ningún padrón. Ahorita estoy bien decepcionado, pues
hasta ya quiero abandonarla. Si no recibo el fertilizante, voy a perder todo. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, hubo más beneficiarios de los proyectados. Decenas de campesinos denuncian que tampoco han recibido el apoyo del programa Producción para el Bienestar, que consiste en depósitos bancarios de 1,600 pesos por hectárea. Así ocurrió total o parcialmente en comunidades de Azoyú, como San Isidro el Puente y de Juan R. Escudero. Cuando hicimos el trámite se nos dijo que nosotros ya no teníamos que hacer ningún trámite para seguir en el programa. Ya nos dejaron abandonado aquí, se perdió ese recurso supuestamente y los servidores de la nación no nos dicen nada. Un punto muy doloroso fue cuando nos creímos todos que se estaba creando algo muy distinto a la CONASUPO. Iba a ser una dependencia que nos garantizaría el alimento a todos, a los pobres, a los de la clase media, bueno, hasta los fifís iban a tener los frijoles, el arroz y todos estos productos garantizados. Y van creando Segalmex. Y lo único que hemos visto es un megafraude, un fraude enorme. Además, que quien encabezaba esta empresa, un protegido a todas luces, bueno, pues ahorita, en este momento, cuando usted está viendo el programa, está desaparecido. Nadie lo encuentra. ¿Y los miles de millones, en dónde quedaron? ¿Alguien lo sabrá? Seguridad y Conce y Liconce en una sola empresa de abasto y distribución de alimentos de consumo popular. Segalmex para vender alimentos a bajos precios en tiendas que están ubicadas en los pueblos. Cumplido. Seguridad Alimentaria Mexicana, el organismo que fue creado para procurar que la población con menos ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles, ha sido recientemente señalado por un desfalco por al menos de 9,000 millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar que implicarían al menos a 22 personas, entre ellas funcionarios públicos. La sospecha de fraude en Segalmex ya databa desde al menos el 2022, cuando el mandatario federal hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República en materia. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación, dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa. Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo la Fiscalía General de la República informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas por su presunta relación con el fraude de Segalmex, entre los cuales se encontraban 12 funcionarios de la paraestatal, 4 individuos vinculados con las empresas que estarían coludidas y 6 beneficiarios de los recursos públicos desviados. Para ese entonces, el caso era la sexta judicialización de 4 carpetas de investigación abierta por desfalcos de Segalmex, mientras que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunciaba que todavía habían más carpetas a judicializarse en los próximos meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría impunidad en el caso de fraude, puesto que se iría a fondo en la investigación para castigar a los responsables. No hay impunidad. No somos iguales. Estos hablan de que son funcionarios, anteriores presidentes del periodo neoliberal. No somos iguales. No permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea. Permítame, vamos a un corte, enseguida vuelvo. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Hemos tenido una gran necesidad de tener esperanza, de creer. Fueron muchos los golpes recibidos durante muchos años, cuando nos enterábamos también de fraudes, de robos, de corrupción, de abusos de poder, que quedaban en la impunidad, sin castigo. Había necesidad de creer, y también había necesidad de creer porque estaban los gasolinazos a la orden del día, y porque todo aumentaba sin ningún control, aparentemente, para la inflación. Nos daba números que no coincidían con nuestras necesidades y con lo que estábamos pagando. Entonces se nos prometió que no habría aumentos ni a la gasolina, ni al diésel, ni a la luz. ¿Y qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó? Porque en 6 años no solamente aumentaron, sino lo hicieron mucho más allá del ofrecido, que era, si acaso, el porcentaje de inflación. Uno de ellos es el tema de la gasolina, pero subió o bajó durante su periodo. Entre los 100 compromisos que hizo el mandatario, se encuentra el de no aumentar el precio de los combustibles. Hasta hoy en la página oficial del gobierno, este compromiso aparece como cumplido, pues se indica que los costos de la gasolina, la luz y el gas no se han incrementado por arriba de la inflación. ¿Pero esto es cierto? De acuerdo con un informe de precios de las gasolinas publicado por la CRE, la gasolina regular costaba en promedio 19.41 pesos en noviembre de 2018, el último mes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, la gasolina premium tenía un precio promedio de 29.95 pesos por litro en ese mismo mes. En su primer mes, el tabasqueño logró disminuir el precio promedio de la gasolina regular en 10.10 pesos por litro, mientras que la premium se cotizó en 20.65 pesos. ¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina? La gasolina regular mantiene un precio promedio de 24.16, mientras que la premium se ubicó en 25.57 pesos por litro, de acuerdo con el portal Gasolina MX. Según los datos de la CRE, la gasolina regular tuvo un precio promedio final de 18.32 en el 2018, el cual aumentó a 19.35 en el 2019. Esto quiere decir que tuvo un aumento de 5.62%, lo que rebasa el promedio de la inflación estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI, que reportó una inflación de 3.64% según el índice. De esta manera, los precios continuaron aumentando y en lo que va del año, el aumento en la gasolina regular supera el margen de inflación. Se ha confirmado una noticia que golpeará en el bolsillo de los mexicanos.
Y es que la Comisión Federal de Electricidad ha confirmado la noticia de que habrá un nuevo cuadro tarifario y su vigencia comenzará a partir de este mes. Dado este anuncio, son millones los usuarios los que deberán pagar más en las facturas de luz. El aumento en la tarifa será variable de acuerdo a la zona geográfica y el consumo de electricidad que tenga cada uno de los ciudadanos de México. Con cuánta fiereza, con cuánta firmeza, con cuántos discursos, con esta palabra que es permanente, todas las mañanas, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. ¡Alto a la corrupción! Y luego, fíjese usted, estos últimos 6 años batieron récords. Más del 85% de las compras y de los contratos asignados para obras fueron sin licitación. Se asignaron de manera directa. Y de ahí, pues, que surgiera el nombre de la parentela presidencial, de la parentela cercana, cercanísima, de la presidencia, de los grandes amigos, de los empresarios consentidos. A todos ellos se les otorgaron, sin licitación alguna, obras por cientos, por miles de millones de pesos. Y la corrupción sigue, para nuestra desgracia, galopando. Jorge Amílcar Olán Aparicio, el amigo de Andy López Beltrán, que recibió contratos por más de 490 millones de pesos con los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco para la venta de medicamentos, compró a un precio de apenas 6 pesos el metro cuadrado un terreno de 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, que actualmente es rentado por Ica Fluor, uno de los principales contratistas en la construcción de la refinería Dos Bocas. En la misma zona, terrenos de 100,000 metros cuadrados con características similares se llegan a vender hasta en 120 millones de pesos, con un costo promedio de 1,200 pesos por metro cuadrado. En contraste, Amílcar Olán compró su predio de 180,000 metros cuadrados en 1 millón de pesos. Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas. El amigo de Andy López Beltrán, Jorge Amílcar Olán Aparicio, compró el terreno de 180,000 metros cuadrados en 1 millón de pesos a Salvador Juárez López, quien es dueño de Transportadora Nicol, una empresa constituida en 2018 que durante este sexenio se ha convertido en un exitoso subcontratista entre proveedores de Pemex como Baker Hughes, Schlumberger y GCM Bronco. El predio de Amílcar Olán es lo suficientemente grande para albergar 3 zócalos capitalinos, el taller del tramo 1 del Tren Maya o las 2 naves de la superfarmacia que operará Birmex para resolver el desabasto de medicamentos en el país. De acuerdo con la escritura obtenida por Mexicanos contra la Corrupción, Amílcar Olán adquirió el terreno de 180,000 metros cuadrados el 7 de diciembre de 2018, 6 días después de iniciado el gobierno del presidente López Obrador. 2 días más tarde, el 9 de diciembre, el presidente puso la primera piedra de la refinería Dos Bocas. Durante una visita al sitio, Mexicanos contra la Corrupción pudo comprobar que el terreno actualmente es ocupado por la empresa Ica Fluor para almacenar maquinaria y tuberías industriales que son usadas en la construcción de la refinería Dos Bocas. Ejemplos existen sobre esta corrupción, pero hay otros ejemplos que realmente lastiman. Sobre todo cuando se tienen publicidades en el presente que nos dicen todos somos Tren Maya. ¿Usted qué ha devastado? ¿Ha cortado acaso un arbolito? ¿Ha dejado sin regar una planta? ¿Una maceta de las que tiene en su casa? No, bueno, entonces el Tren Maya devastó. Del Tren Maya no sabemos realmente cuánto costó. Seguimos sin conocer las consecuencias de su puesta en marcha y mucho menos sabemos el monto del subsidio para su operación. Eso sí sabemos que quienes lo utilizan saben que no hay estaciones en donde se puedan bajar a comprar nada, que todo lo que ven son devastaciones. No ven ni ruinas o arqueológicas, no ven zonas arqueológicas, no ruinas, zonas arqueológicas. No ven tampoco pues los cenotes o el mar de lejos, no. Es ir en el chuc, pagando pues un dineral por unas papas y una Coca-Cola, porque además se venden croissants. Y seguro que los franceses que optan por subirse los adquieren porque son tan igualitos a los de su tierra. ¿Qué más les valdría comerse un taco de cochinita, no cree usted?
Desde su inicio, el Tren Maya ha recibido críticas por parte de grupos ambientalistas, incluyendo artistas e intelectuales que pertenecen a estos grupos, y que se han manifestado en contra de la obra. Varios de estos grupos, como Sélvame del Tren, han tramitado amparos para detener la obra en busca de garantizar que su construcción no afecte al medio ambiente. La principal polémica con el tren está relacionada con el impacto ambiental. A principios de 2023, las protestas escalaron cuando un centenar de colectivos de pueblos originarios, artistas, académicos y miembros de la sociedad civil intentaron detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que conectará las zonas turísticas de Cancún y Tulum. Daños a la selva, a los cenotes, a los acuíferos de los cuales depende la biodiversidad de la zona, esas son solo algunas de las advertencias que hacían y buscaban detener estos grupos. También ha sido causa de polémica el incremento constante al presupuesto destinado para el Tren Maya. Según Forbes, su construcción podría ser un gasto hasta 208% mayor de lo proyectado en un inicio. En medio de varios fallos adversos de la justicia, en noviembre de 2021, López Obrador firmó un acuerdo que buscaba que la construcción del Tren Maya y otras obras fueran conexas declaradas asunto de seguridad nacional, algo así como blindarlas de los amparos que pudieran detener su construcción. Sin embargo, el 18 de mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia buscó invalidar el acuerdo de López Obrador. El mismo día, el presidente de México entonces firmó un decreto que oficializaba lo mismo que el acuerdo anterior: declarar asunto de seguridad nacional al Tren Maya y otras obras, como el recién inaugurado aeropuerto de Tulum, que también es objeto de controversia por estar a casi 1 hora y media de Tulum. Organizaciones como Sélvame del Tren reaccionaron al llamado decretazo de López Obrador. No es respetar la Constitución, no es respetar la división de poderes y es una puerta que se abre al autoritarismo. La Suprema Corte logró invalidar el decreto al considerarlo inconstitucional porque limitaría información de carácter público, como los costos, los responsables de las obras o las licitaciones. Pero pese a todo esto, el gobierno de López Obrador continúa las labores y para 2024 el Tren Maya habrá recibido una inversión total de unos $6.900 millones. En redes sociales se hizo viral un video de otra protesta de turistas que se quedaron varados luego de que se canceló su viaje en el Tren Maya. Lo que pasa es que ya llevamos casi 7 horas esperando el Tren Maya, pacientemente, dando toda la prioridad porque se paró, no sé por qué. De una repente nos dicen que se cancela y que nos van a reembolsar dentro de 15 días. Y aquí es una estación donde no hay camiones, no hay absolutamente nada. Estamos en medio de la nada. Nos dicen, váyanse, ahí arréglenselas como puedan. Dos Bocas fue el nombre que decidieron darle a la refinería. Sin embargo, tendríamos que aceptar que tenemos funcionarios, es más, expresidentes, con dos bocas. Bueno, Genaro García Luna tenía 2 vidas, pero estos tienen 2 bocas. Una boca de ellos nos habló de tener una refinería ultramoderna, que pasan meses, días, semanas, han transcurrido años, y no refina absolutamente nada. Eso sí, se quedó pendiente toda la rehabilitación de las 6 refinerías ya existentes. Y bueno, usted sabe, se adquirió una en los Estados Unidos y apenas tendrá 1 año y medio de que se compró y ya les explotó por falta de mantenimiento. Así se trabaja en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó en 2019 a la entonces secretaria de Energía, Rocío Nale, coordinar los trabajos de la refinería de Dos Bocas. La inversión inicial anunciada para la construcción de la refinería fue de $8,000 millones. Pero según el último reporte anual publicado por Pemex, el presupuesto actualizado para el proyecto es de $15,963 millones, es decir, 271,000 millones de pesos mexicanos, el doble de lo inicialmente anunciado. El mismo reporte informa que solo en 2023 el gobierno mexicano aportó 25,535 millones de pesos, más de 1,519 millones de dólares a la construcción de la refinería Olmeca. El aumento del presupuesto original para la refinería Dos Bocas y la forma en que se ha asignado han puesto en el centro de la polémica a Rocío Nale, hoy candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena. Juntas vamos a ganar el 2 de junio. Las contrataciones y gastos no han sido totalmente transparentados por la Secretaría de Energía.
Desde los primeros meses de trabajo, se detectan inconsistencias en los contratos. Por ejemplo, se dan por adjudicación directa contratos por al menos 10,000 millones de pesos a 2 redes de empresas de reciente creación que incluso habían sido sancionadas por corrupción previamente. Una de estas redes ha recibido contratos por al menos 2,500 millones de pesos. La conforman empresas ligadas a Juan Carlos Tapia, empresario hidalguense vinculado en su momento al caso Odebrecht. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, señaló a su hermana Fabiola Tapia y a su empresa Construcciones Industriales Tapia, Citapia, como quienes dispersaron los sobornos de la constructora brasileña en México. Citapia fue inhabilitada en 2019 para participar en cualquier obra pública. Aún así, sus socios recibieron contratos en Dos Bocas a través de empresas asociadas a las que se encargó fabricar tuberías, tanques de almacenamiento y otras obras y servicios. Una de estas empresas registró un aumento de capital de más de 200% entre 2019 y 2022. La segunda red tiene como centro a Grupo Huerta Madre, constituida por empresarios tabasqueños días antes de recibir un contrato de 6,000 millones de pesos para la conformación de plataformas de la refinería. Uno de los socios, Grupo Santandreu, ha sido contratista de los gobiernos del estado de Tabasco en obras viales. Entre 2020 y 2022, Construcciones y Reparaciones del Sur y comercializadora de productos, servicios y maquinaria Jiménez y Falcón, accionistas de Huerta Madre, recibieron contratos para suministrar gas natural y construir edificios y vialidades en Dos Bocas por 1,500 millones de pesos más. Este aumento de gasto en la refinería Dos Bocas y las redes de empresas que se beneficiaron de él ponen en el centro a Rocío Nale, quien estaba designada para hacer el proyecto funcional y austero. Yo creo que una de las visiones que más dolor causa es cuando escuchamos el discurso de don Andrés Manuel López Obrador al tomar posesión. Habló de respetar el equilibrio de poderes, habló del respeto absoluto al legislativo y al judicial, habló de no entrometerse en ninguna decisión, de acatar y de respetar a los órganos autónomos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Reforma judicial, sobrerepresentación en las cámaras y tiranía. Porque en este momento ya el autoritarismo quedó rebasado y estamos cayendo en la tiranía. Obrador se comprometió a respetar a los poderes de la Unión y a los órganos autónomos en todas sus decisiones. No entró de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. ¿Y qué no saben los ministros? Porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, o mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, eso no va a contar a la hora de decidir. ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va
a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales. Y bueno, ¿qué me dice de no hemos endeudado al país? La deuda no ha crecido. Y la realidad y la frialdad de los números no solamente nos hablan de la deuda, sino también de la existencia ya de un déficit presupuestario altísimo, como no registrado en los últimos 30 años. Así que hay que seguirse con mucho cuidado. Hágalo, pues, en principio, de manera personal. Usted sí que no se endeude, porque después no vamos a tener con qué pagar estas deudas. Y recuerde que la de Petróleos Mexicanos, con su nueva asignación como empresa del Estado, ya nos pasó su deuda a todos, absolutamente a todos. El incremento del presupuesto se obtendrá por no permitir la corrupción y por gobernar con austeridad. Cumplido, ya lo demostramos. No hace falta aumentar impuestos, gasolinazos, aumentar la deuda. Solo era acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación, cumplido. No han aumentado los impuestos. Tampoco aumentará la deuda pública, cumplido. El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras, advirtieron analistas. Esto se debe a que la próxima administración ya no contará con el respaldo de los fondos de estabilización para enfrentar una crisis. El gobierno destinó 664.067 millones de pesos al costo financiero de la deuda entre enero y julio de este año. Esto significa un 4.1% más que en el mismo lapso de 2023. Como proporción del Producto Interno Bruto, representó 2.5%, cifra que se elevó a 3.3% en 2023 y a 3.6% para este año. Arely Medina, economista de investigación en Citibanamex, estima que en este año la deuda respecto al tamaño de la economía rebasará la barrera psicológica del 50%. Para 2024, Hacienda tendrá una deuda neta que estimamos en 51.2% del PIB y para 2025, el escenario más factible, la deuda la calculamos en 52.5% del PIB. Considero que a partir del umbral de 50% del PIB, las calificadoras y los mercados serían sensibles, señaló la especialista. Medina consideró que para evitar una degradación de la nota soberana, el gobierno está obligado a llevar a cabo una reforma fiscal ante el casi nulo margen de maniobra para recortar el gasto o endeudarse. Sin esta reforma no quedaría más opción que elevar aún más el endeudamiento. Lo que tenemos enfrente, a la vista, no es un sistema de salud como el de Dinamarca. Es un sistema de salud trunco, en el caos, hecho bolas. Y más aún cuando ahora se pretende dar, y eso estaría muy bien que pudiera hacerse siempre y cuando se tuvieran los elementos para poder llevarlo a cabo, prestaciones sociales a quienes trabajan para las plataformas. Hoy todo esto es un caos. Una ley laboral que nadie respeta, empresarios que no sacan la cara, sindicatos que no funcionan. Y bueno, en todo esto el sistema de salud en franca decadencia. Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, y nos va a alcanzar el presupuesto. La promesa de un sistema de salud en México, como el de Dinamarca, está lejos de cumplirse. El capricho del Ejecutivo Federal de crear un nuevo sistema de salud para aquellas personas que no cuentan con seguridad social generó que 35.7 millones de mexicanos hoy no tengan protección médica y miles más hayan muerto por el desabasto de medicamentos. A finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del Seguro Popular, un esquema de aseguramiento público a través de la afiliación voluntaria.
argumentando ineficacia y corrupción, dando pie a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Pero vamos a hacerlo paulatinamente para hacerlo bien, dando atención especial a la población que no tiene seguridad social. Estamos hablando de más de la mitad de la población. Coincide que es la población más pobre. La pandemia por COVID-19, así como la falta de reglas de operación del INSABI, provocó que este sistema no tuviera los alcances proyectados, y el compromiso de Andrés Manuel López Obrador se convirtió, una vez más, en una promesa incumplida. La vida del INSABI solo fue de 3 años, 3 meses y 26 días. El pasado 25 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para eliminar esta dependencia y ser reemplazada por el IMSS Bienestar, propuesta presentada por el diputado morenista Emanuel Reyes Carmona. Para tal efecto, el INSABI desaparece y sus funciones se integran al IMSS Bienestar. Impulsar este proyecto es estar del lado de la salud de las y de los mexicanos. Concluya, diputado y es Emanuel, sumarnos por favor. a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así pues, le hemos presentado a usted este panorama en el que, mire, hemos recibido promesas, nos hemos sentido defraudados, algunos otros han aplaudido pues el hecho de que se entreguen dádivas que no son políticas públicas, pero hay tantas interrogantes sin contestar. ¿Cómo quedó lo del avión presidencial? ¿Lo vendieron, lo regalaron, lo subastaron? ¿Le pasaron lo que se debía a quien finalmente se quedó con él? ¿Dónde está estacionado? ¿Qué pasó con ese avión que sirvió para que un día se hablara de él, el otro también la siguiente semana, y nos tapara en el transcurrir todos estos problemas que se han venido acumulando? ¿Qué pasó con la denuncia de Jaime Cárdenas en el Instituto para robarle al pueblo lo robado? ¿Qué pasó con esas subastas? ¿Realmente hubo ciudadanos de a pie que decidieron adquirir las mansiones de los narcos y los aviones de los narcos? ¿Y realmente desmontaron las piedras preciosas de las joyas que se remataron? Oiga usted, tenemos para largo, para muy largo. Si se trata de recordar el pasado, y vamos comenzando por el pasado reciente, para no repetir los mismos errores en el futuro. Así que vamos a estar pendientes, porque estaremos construyendo el segundo piso de todo lo que aquí se ha narrado. Usted decide. Gracias, muchas gracias, y hasta el próximo Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.